Estimado profesor, estimados compañeros, en esta oportunidad nuestro grupo va a presentar los temas de realidad virtual y realidad aumentada. El curso Sistemas de Información Gerencial, docente Jorge Alfaro Pérez. Somos el grupo número 5 de la sección 2 de los días sábados. Los integrantes somos Joana Tupiño, César Hidrobo, Gina Lupi, quien les habla Carla Bravo y Brian Omontes. Empezamos con el tema de la realidad virtual. ¿Qué es la realidad virtual? La realidad virtual es un espacio tridimensional creado por un sistema informático en el cual la persona ingresa a un espacio, entre comillas, donde se puede interactuar. Es, es, eh, es importante señalar que este espacio al cual la persona se introduce, digámoslo entre comillas, es, puede ser un espacio que existe en la vida real, un espacio físico que sí existe, o puede ser un espacio completamente nuevo creado por una computadora. El ingreso o la creación de este espacio puede ser por una computadora o por un sistema informático especial para ello. El propósito de la realidad virtual, pues principalmente es crear un entorno lo más parecido posible a la realidad física, ello con el fin de sustituirla eh, por diversos motivos. Es importante señalar, antes de ingresar al siguiente punto, que la realidad virtual nos aísla completamente de nuestro entorno físico. Por ejemplo, en nuestro entorno físico nosotros podemos estar en un cuarto, en una habitación cerrada, pero al momento de introducirnos a la realidad virtual podemos estar en un espacio abierto, ¿no? Entonces, por eso es que es la realidad virtual y es algo que se diferencia básicamente de la realidad aumentada. Como propósito de la realidad virtual, pues es importante señalar que va más allá del uso para el ocio, ¿no? Para los juegos. También se puede aplicar en el sector de comunicaciones, en el cine o para el uso del cine, en la televisión, deporte, educación a distancia, inclusive también para el campo militar y para la medicina. Como punto número 2 tenemos el tema de la realidad aumentada. La realidad aumentada es creada por un dispositivo, el cual va a añadir información adicional en tiempo real a una pantalla. Como se ve en la imagen, ¿no? Nosotros tenemos una estructura en la cual mediante nuestro celular o nuestra herramienta y el uso de la cámara vamos a poder ingresar información a través de nuestra pantalla a esta estructura, ¿no? Y es a través de esta pantalla mediante la cual se observa el mundo físico y adicional a ello vamos a validar o verificar o alterar lo que estamos visualizando mediante lo que es este dispositivo, ¿no? De la realidad aumentada. Como propósitos de la realidad aumentada es que se puede utilizar en los diversos ámbitos como son el marketing, en el ámbito de la arquitectura, como tenemos conocimiento, la carrera de arquitectura para los estudiantes suele ser muy costosa, ya que tienen que realizar trabajos, ¿no? Trabajos de manera física. Con el uso de la realidad aumentada van a disminuir sus gastos y costos, ya que lo van a poder hacer mediante un aplicativo. En la parte de educación, pues se tiene como una propuesta innovadora, ¿no? Y más participativa de poder aprender. En la medicina se puede utilizar para lo que son las cirugías asistidas. En los eventos, como por ejemplo eventos futbolísticos o partidos, podemos verificar información de diversos jugadores o información del partido en sí a través de la realidad aumentada. Asimismo, tenemos que podemos utilizarlo como ayuda lingüística, básicamente lo que es la traducción inmediata. Nuestro dispositivo celular básicamente puede, mediante la cámara, identificar palabras o frases, escaneándolas tal vez, y mediante el uso de un aplicativo poder traducirlo de manera inmediata. En el caso de entretenimiento lo podemos tener como guías turísticas en museos. De igual manera, mediante el uso de aplicativo en nuestro celular, podemos escanear o tomarle foto a un cuadro, ¿no? Por ejemplo, y en el celular nos va a aparecer información de dicho cuadro o inclusive tal vez como un audio guía. ¿Cómo funciona la realidad virtual? Primero se realiza una simulación generada por computadora y se reemplaza el entorno de las personas. Para ello es necesario colocarse unos lentes para bloquear toda percepción con el mundo que está alrededor. Y este a la vez es sustituido por un mundo digital,
que ha sido diseñado para engañar los sentidos de las personas y así el cerebro entienda que se encuentra en un lugar diferente. ¿Cómo es esto? Es decir, imaginemos, nosotros tenemos ciertos lugares como por ejemplo lo es Machu Picchu y nosotros hacemos cierto recorrido. Entonces, podemos simular una realidad virtual de Machu Picchu, no necesariamente necesitamos ir al lugar en físico, lo podemos tener en un programa y a través de todos los equipos que son los lentes vamos a poder visualizar, a través de los guantes vamos a poder realizar las funciones para hacer la guía a través de un avatar que sería, bueno, nosotros dentro de la realidad virtual. Y todo esto va a ser procesado por un algoritmo o programa de computadora, ¿no? Esto nos va a permitir hacer estos recorridos largos, poder observar todas las bondades y ciertas partes de Machu Picchu y vamos a poder ingresar como si realmente estuviéramos en físico. Siguiente. Aquí podemos observar que son tres los productos principales que generan todo este sistema virtual, que son los lentes. La persona se los va a colocar y va a poder observar una realidad totalmente diferente a la que se encuentra. Esto sella completamente, o sea, la persona siente que está en ese lugar. En este caso los guantes, los cuales son sensores que captan y que van modificando de acuerdo al entorno donde se encuentra, y el programa de computadora, algoritmo, el cual desarrolla todo este entorno, ¿no? Siguiente. Ahora, ¿cómo funciona la realidad aumentada? La realidad aumentada, a comparación de la realidad virtual, añade información digital al mundo real vivo en directo, extrayéndola del propio entorno. Para ello es necesario una cámara, un software y una pantalla. ¿Cómo sucede esto? Nosotros podemos tener una imagen. Imaginemos, le tomamos una foto, vamos al zoológico y le tomamos una foto a un animal. Entonces, en la foto, en el dispositivo, que en este caso sería la pantalla, nosotros le damos clic y podemos obtener toda la información de ese animal. Lo que estamos haciendo es, dentro de la imagen, que es el entorno real, agregar información digital para nosotros poder, de acuerdo a dónde vamos, ir captando y ir obteniendo toda esta información. No solamente es en el campo de, por ejemplo, en el campo de visitas a los zoológicos, puede ser también para ciertas informaciones en museos, etcétera. Gracias. A continuación vamos a mencionar algunos de los principales impactos positivos que hemos identificado, complementando un poco algunos de los que ya han sido mencionados en las exposiciones anteriores. Entre ellos tenemos 6 secciones que queremos mencionar principales. El primero, por ejemplo, el de la educación. Este no se vería limitado ni educación primaria, secundaria como la universitaria, pues puede ser utilizado principalmente por sus beneficios en cuanto a su ludicidad, el dinamismo en cuanto a la enseñanza y lo amigable que puede ser para poder presentar información teórica o quizás de cierta complejidad de una manera mucho más cercana a las personas, ¿no? Y generando ahí un impacto, una forma de enseñanza distinta que tenga sus propios beneficios. En cuanto a la medicina, esta es uno de los ejemplos, pero podría englobar en realidad todo el campo de la investigación, ¿no? La medicina se menciona principalmente porque es uno de los campos en los que se ha estado aprovechando mucho más, ha tenido mucho más impulso. Entre ellos, ahí se aprovecha tanto la realidad virtual, como puede verse en la foto, en cuanto al uso de estos lentes que simula situaciones específicas, pensando un poco en el contexto en el que se encuentra un médico en algún momento de tratamiento de su paciente, como también el de la realidad aumentada, en el que se puede aprovechar para obtener data, obtener información de cierta situación determinada, ¿no? En cuanto a la gestión de este conocimiento o del aprovechamiento de este, dando o tomando en cuenta que se trata de un campo que requiere tanta información técnica o detallada. En cuanto al turismo,
ya ha sido mencionado antes, pero en todo caso mencionar que los beneficios que podría tener esto puede ser a nivel de rememorar momentos históricos en la historia de la humanidad, desde una perspectiva de tipo documental o pensando que podría tratarse de una especie de película en la que la persona es parte de este momento, es entonces una manera de aprender o de vivir estos momentos totalmente distinto a lo que podríamos hacerlo solamente mirando una pantalla. Como también llegar a lugares en los que físicamente no se podría por las distancias, como por ejemplo visita de museos que no están en nuestro continente, que no están en el país en el que habitamos, o llegar a zonas arqueológicas que hoy en día con fines de preservación ya no son accesibles a las personas, ¿no? En cuanto al uso de estas tecnologías, hemos visto también importante mencionar el beneficio que podría brindar para personas, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad motora, de desplazamiento. Entre ellos hemos visto algunos puntos importantes que se están aprovechando ya hoy en día, como por ejemplo el que facilitemos que estas personas puedan experimentar actividades para nosotros quizás un poco más básicas, rutinarias, como tomar una flor o cavar un pozo, que para ellos puede significar una muy buena experiencia de impacto beneficioso para su estado emocional, como también ser utilizado para actividades como rehabilitación desde casa, o practicar incluso deportes como paracaidismo y buceo, haciendo uso de estas tecnologías que de otra manera estas personas no podrían tener a su alcance, ¿no? En cuanto al entretenimiento, puede ser muy provechoso y este campo puede tomar campos como la educación, que intervenga la visita a museos, es un poco tocando lo que ya se mencionó antes, o como también actividades como teatros virtuales. Los videojuegos también ya es un campo bastante explorado, pero que con el paso del tiempo se encuentran muchas más actividades que pueden ser aprovechadas en este sector, ¿no? En cuanto al empresarial, se piensa mucho, por ejemplo, en el uso de la realidad aumentada en cuanto al tratamiento de información, a la obtención de data, gestión del conocimiento, pero también hay sectores que lo pueden aprovechar, como por ejemplo la construcción, en cuanto a simular diseños de construcción y mostrárselo a clientes finales para que tengan un acercamiento, una percepción de cómo quedaría, por ejemplo, el pedido de construir un edificio, o en cuanto a los usos en el campo de la publicidad, o la misma empresa podría aprovechar esta tecnología para reducir los costos en cuanto a capacitación de su personal, ¿no? Estos son algunos de los campos, hay muchos otros y con el paso del tiempo vamos descubriendo más impactos positivos que podría tener estas tecnologías en la sociedad. A continuación les paso con mi compañero. Gracias. Bien, así como hemos visto que hay muchos impactos positivos de la realidad virtual y la realidad aumentada en la aplicación, no se encuentra la misma cantidad de información para lo que tiene que ver o está relacionado con los impactos negativos. En corto plazo, uno de los impactos negativos que hemos identificado sería la seguridad de datos personales, porque efectivamente a través de estas tecnologías nosotros compartimos información que puede llegar a ser muy delicada, como la ubicación actual, ¿no? La geoubicación de la persona que está utilizando las herramientas, también información referentes a tarjetas de crédito y el entorno físico que rodea a la persona, porque los lentes igual de realidad virtual lo que hacen es tomar toda la información del entorno físico de la persona que está utilizándolos. Entonces, toda esta información es procesada y es almacenada por estas herramientas. Si en algún momento se vulnera la seguridad de estas herramientas, podrían acceder a información bastante delicada. También tenemos lo que correspondería a la usurpación de identidad. A través de la realidad virtual, igual mis compañeros estaban mencionando, es muy probable que se utilicen avatares. Además, estas herramientas pueden identificar nuestra voz, pueden desarrollarse herramientas que lo que hagan es capturar e imitar voz, movimientos físicos
y esto podría llevar a que si esta información es obtenida por hackers, por ejemplo, ellos podrían usurpar nuestra identidad dentro del entorno de la realidad virtual. Y en el futuro, si nos planteamos un futuro a largo plazo, es muy probable que muchas actividades comerciales, sociales, se realicen a través de este entorno. Entonces, sí, esta información podría ser de bastante utilidad en temas de delitos, por ejemplo. Ahora, respecto a los riesgos físicos, tenemos que se han identificado, siempre es importante que las personas que estén inmersas dentro de la realidad virtual cuenten con la supervisión o apoyo de una persona que pueda verificar que no haya ningún daño físico, ¿no? Como caídas, golpes, asimismo que hayan periodos máximos de uso de esta herramienta para que se eviten también mareos o desorientación cuando se termine el uso de la herramienta, ¿no? Y también se han identificado problemas visuales, que esto es algo que también ya se ha ido incrementando con el uso de las pantallas, y también problemas psicológicos, como por ejemplo no saber si estoy en la realidad física, ¿no? La realidad que todos conocemos, o en un entorno de realidad ficticio como la realidad virtual, y además otros detalles como adicciones, por ejemplo. Luego tenemos en la parte social, tenemos el aislamiento social, que lo que se podría generar en el futuro es que las personas se interactúen más a través de estas herramientas, estas plataformas o estos entornos virtuales, y se reduzca el contacto personal entre, ¿no? entre todos los individuos de la sociedad. Esto no ha sido estudiado, no hay estudios que nos puedan decir qué tanto van a afectar la realidad virtual y la realidad aumentada en el futuro a largo plazo a la sociedad o al desarrollo humano. Pero los principales riesgos o bueno, impactos negativos que se han podido identificar han sido estos 4. Gracias. Bueno, y para terminar, vamos a dar ejemplo de lo que es realidad virtual y realidad aumentada. Como sabemos, la realidad virtual tiene capacidades de visualización, obtención de imágenes 2D y 3D y simulación. En este caso hemos elegido el ejemplo de una simulación en las cabinas de vuelo de pilotos, ya sea pilotos de combate o pilotos de transporte, ¿no? Sabemos lo importante de lo que es el entrenamiento durante el aprendizaje de un piloto, sea de cualquier categoría, con respecto a futuros eventos, para evitar futuros eventos catastróficos. Estos simuladores de vuelo son mucho mejores que los convencionales porque reemplazan pantallas, reemplazan movimientos que no lo tenías en simuladores convencionales, reemplazan el impacto, por ejemplo, de viento frente a estos simuladores, así como también condiciones normales y anormales que el piloto puede vivir en situaciones reales, ¿no? Estos simuladores son igualmente que las cabinas de vuelo, tienen los mismos paneles, los mismos herramientas, botones y situaciones en los cuales el piloto va a vivir en su día a día. Por ejemplo, estos simuladores, estas cabinas de vuelo simuladores, puedes viajar de cualquier lugar de punto a punto estando en una sola posición. Puedes sentir el viento de frente como si estuvieras en vuelo real, así como también las presiones de los controles. Puedes despegar de un aeropuerto, llegar a otro y vivir toda esa parte, desde el taxeo, desde el aterrizaje hasta el punto donde estás a guardar el avión, ¿no? En situaciones normales. Y también así como situaciones anormales, es decir, por ejemplo, fuego en cabina, pérdida de motor, acumulaciones de pérdidas de combustible, pérdidas de comunicaciones. Todas estas situaciones hacen que la realidad virtual apoye mucho durante el entrenamiento en el lado comercial, así como también en el lado para pilotos de combate. Reemplazan las pantallas head-up display, donde el piloto simula situaciones de guerra en combate, y son muy importantes durante el entrenamiento de estos personales de vuelo, ¿no? Y por el otro lado, siguiente.
lo que es la realidad aumentada. Como mencionó mi compañera, es una tecnología relacionada para mejorar la visualización, ¿no? Simula situaciones directas, indirectas de un entorno físico, ¿no? Mi compañera mencionó acerca de lo que es el turismo. Sabemos que el turismo está en auge en muchos países y hay muchas empresas, compañías que lo saben y crean aplicaciones. En el caso, hemos elegido la aplicación de World Around Tour y Senditour, que son aplicaciones que puedes descargar en tu celular y puedes ver, por ejemplo, llegar a un punto donde ves ruinas y con esta aplicación puedes ver cómo hubiesen sido las ruinas muchos años anteriores, ¿no? Como se ve en la primera imagen, ¿no? Así como también, por el otro lado, ya no hay excusa para no saber con el idioma, ¿no? No solo con inglés, Google tiene las aplicaciones por imágenes, toma, señalas con la pantalla estas imágenes y te traducen de manera inmediata. Y no solo imágenes en la calle, puede ser que vayas a un restaurante y no sabes la carta y te puedes traducir de cualquier idioma, ¿no? Te ayuda a sentirte seguro en una ciudad. Como vemos, se te puede decir en este lugar existen tales habitaciones, tal taxi, tal museo, te brindan información y te hacen seguro. Hay aplicaciones como Senditour que te dice el nivel de peligrosidad en las calles por donde está uno transitando, ¿no? Y también te ayuda a promocionar lo que es el turismo de una zona, por ejemplo, de una ciudad. En la imagen de abajo te dice, aquí hay un hotel donde hospedarse, aquí hay un mecánico si es que tienes algún problema del carro, carros, etcétera, ¿no? Es tan importante la realidad aumentada así como la realidad virtual. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias.